Nos acercamos hasta la Universidad de Cantabria a investigar y hoy vamos a hacer referencia a la Universidad de Zaragoza. Universidad que ha concedido la 16ª edición del premio SIEM, es decir, del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de Investigación Feminista Concepción Jimeno de Flaquer, a Jesús Espinosa Gutiérrez, un alumno de doctorado de la Universidad de Cantabria, por su trabajo Entre la armonía y la emancipación de la mujer, nuevas aportaciones en torno a Friedrich Krauss y el krausismo español. Hombre, dicho así, suena un poco duro, la verdad, pero si vamos al fondo del asunto, se trata de un estudio muy interesante, realizado por el filósofo alemán en el siglo XIX, y de su influencia sobre los legisladores y pensadores españoles que fueron pioneros en llevar a cabo un gran proyecto de reforma social desde un enfoque pedagógico igualitario entre hombres y mujeres. Jesús Espinosa, muy buenas. Muy buenas. Lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Eso es lo primero, por haber conseguido ese premio SIEM de la Universidad de Zaragoza. Háblanos un poquito de en qué consiste exactamente el estudio que has hecho, que lleva ese título tan duro y complicado quizá de entender, pero que en realidad tiene un fondo muy interesante y muy importante. Sí, bueno, en principio parece complicado, pero es muy sencillo, dentro de la complejidad, ¿no? Simplemente explicar que Friedrich Krauss, que era un filósofo idealista alemán, no de la categoría, por ejemplo, de Kant o de Hegel, ¿no? Por quien esté versado en filosofía, conocer a estos dos personajes. No tan conocido, por lo menos, ¿no? Eso es, no tan conocido. Entonces, Krauss, en esa época, en 1812, escribió un libro que se llama El ideal de la humanidad, etcétera. Y entonces él tenía una concepción muy progresista de las relaciones entre hombres y mujeres. Y eso, pensadores krausistas españoles, porque la filosofía de Krauss llega a España por una serie de circunstancias, cala en la sociedad española en un círculo intelectual determinado, que son los krausistas, y a partir del krausismo, gente que le sonará lo que es la institución libre de enseñanza, etcétera, se hace esa labor de promoción pedagógica de la mujer, porque hay que tener en cuenta que en aquel momento, en aquel contexto sociocultural, la mujer pues no tenía acceso a la educación, etcétera, ¿no? Entonces, los krausistas, por medio de la institución libre de enseñanza, promocionan la enseñanza de la mujer, ¿no? Y luego hay algunos pensadores que, de alguna manera, sí que realizan un discurso más igualitario, más integral con respecto a los derechos de la mujer, ¿no? Y ahí analizo algunas figuras como Adolfo González Posada, que es más conocido, ¿no? Pero luego ya Miguel Romero Navarro, etcétera, que ya tiene un discurso feminista dentro de ese contexto del feminismo de la primera ola, ¿no? ¿Has tenido mucho problema para encontrar documentación? No, en principio, la krausología, por decirlo así, el estudio sobre la figura de Krauss, hay bastantes, ¿no? Porque en España, insisto, la filosofía de Krauss caló de alguna manera, pero y luego dentro del estudio de género también española se ha hecho referencia a ello. Problema ninguno, simplemente he analizado algunas fuentes, por ejemplo, Miguel Romero Navarro, que lo he citado antes, dos libros de él que tenían un discurso feminista, ¿no? Y que no habían sido estudiados lo suficiente con anterioridad. Simplemente es eso, pero dificultades no demasiadas, pero sí que es un trabajo, bueno, pues que requiere su esfuerzo, evidentemente. Jesús es licenciado en Historia. Sí. Su área de trabajo gira en torno a discursos igualitarios entre hombres, de hombres y nuevas masculinidades, ¿no? También. Sí. ¿Por qué te llama tanto la atención la igualdad entre los hombres y las mujeres? Y otra pregunta, ¿tanta desigualdad ha habido? ¿Y la gente todavía no es tan consciente de la desigualdad que ha habido? Cierto, eso es cierto. La primera pregunta, pues gracias en la universidad, en alguna asignatura, ¿no? Por voluntad de una profesora, etcétera, pues pude de alguna manera entrar en contacto con la historia del sufragismo británico, ¿no? Y me llamó la atención, luego por otros aspectos de la vida, ¿no? Personales, y entonces entré en contacto con estos temas. Yo desde aquí, por eso reivindico la idea de que en la universidad y en los estudios de grado superior tendría que haber más asignaturas específicas con una perspectiva de género, ¿no? Porque muchos hombres y las mujeres también, que se interesan más por estos temas, pero también muchos hombres se interesarían mucho más, y eso sería muy beneficioso, ¿no? Luego, la segunda pregunta hacía referencia a la desigualdad. Que ha existido. Sí. Y si todavía existe, y si somos conscientes de la gran barrera que ha habido siempre. Claro, el conocimiento de la historia te da una visión de muchas cosas del presente, ¿no? Se dice mucho eso de que conociendo el pasado conoces el presente, ¿no? Y conociendo el pasado te das cuenta de las enormes desigualdades en todos los sentidos, y en este caso de género, ¿no? Y cuando se han conquistado esos derechos, desde el presente no se valora lo suficiente en ocasiones, ¿no? Todo lo que hemos avanzado. Pero tampoco se valora
por eso mismo, en muchos casos, ¿no? Por ese factor también, las enormes desigualdades todavía que existen en cuanto a las relaciones entre los sexos, ¿no? Además eres miembro activo de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en España, Sí. cosa que te honra enormemente, pero todavía dices que eran muchas desigualdades. No sé si tenéis en la asociación, por ejemplo, esa corriente que llega otra vez desde la calle, que dice, lo que se ha conseguido hasta ahora en igualdad de género, a ver si estamos empezando a perderlo. Pues eso está dentro del feminismo, se está viendo, ¿no? La realidad presente lo está corroborando esa idea que acabas de lanzar, ¿no? En la historia, por desgracia, el progreso no es continuo, sino que hay una serie de retrocesos, vueltas atrás, ¿no? Parece que la realidad nos lo está corroborando últimamente. Y con el contexto de la crisis, pues un ejemplo, ¿no? Se están volviendo de alguna manera a esos roles divididos, ¿no? Entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? Por la pérdida de independencia económica de la mujer, ¿no? Bueno, ahí evidentemente, y luego a nivel legal, en cuanto a las últimas medidas que se están tomando, pues también, ¿no? Con los recortes sobre todo en la prevención de la violencia de género y en su lucha, ¿no? Hablamos de subalternos, de mujeres subalternas en la sociedad, hablamos de marginación de la mujer, pero ¿hablamos de esos dos términos en todas las esferas de la sociedad? Subalternos y marginación. Y marginación, sí. En todas las esferas de la sociedad, sí, efectivamente, claro. La subalternidad de la mujer no solo depende del factor de clase, es decir, económico, ¿no? Sino que también está en el ámbito de las costumbres en cuanto al poder, ¿no? El patriarcado, digamos, el sistema de dominación sobre la mujer, pues ataca a todos los factores, ¿no? Clase, etnia, etcétera, ¿no? Y en todos los ámbitos de la realidad. Pues Jesús Espinosa Gutiérrez, el ganador del premio SIEM de investigación feminista Concepción Jimeno de Flaquer de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el premio y adelante con todos estos estudios que tanto nos abren los ojos. Muchas gracias a vosotros por invitarme, de verdad. Un placer, Jesús, gracias.